con el permiso de mi rabino. Como filósofo y como terapista, la gente este año no me vino a preguntar sobre los grandes problemas del mundo. Me hacían no solamente una pregunta: ¿cómo me despierto mañana? ¿Cómo vivo mañana? Y de eso quiero hablar con ustedes. ¿Cómo nos despertamos mañana y cómo vivimos una vida normal? Y este año tuve una experiencia hermosa, inolvidable. Tuve el honor de ser becado por el Instituto de Espiritualidad y Mente de la Universidad de Columbia. Estudié en esta beca bajo la mentoría de la pionera en el campo de la espiritualidad y la mente, la doctora Lisa Miller. En la beca, en el Instituto de la Espiritualidad y la Mente, estudiamos los últimos avances científicos sobre la espiritualidad. Y hoy quiero compartir con ustedes qué aprendí, con el profundo anhelo de que les brinde una vida un poquito mejor. Pero para eso, ¿están listos para un experimento? ¿Quieren experimentar? Sí. Ok. Este es un experimento por uno de los padres de la psicología positiva, John Ahor, que recorrió el mundo enseñando psicología positiva en las mayores corporaciones de los Estados Unidos. Y cada vez que él se paraba frente a las corporaciones le hacía esta pregunta: haz de cuenta que estás en un banco, hay 50 personas, se abre la puerta del banco, entra un ladrón a robar, se le escapa un tiro y te da en el brazo. Te despertás la mañana siguiente y ¿qué te decís? ¿Qué suerte que tuve o qué mala suerte que tuve? A ver, los que dicen, creen que tuvieron mala suerte, que levanten la mano. Bueno, hay una persona honesta. Y los que piensan que tuvieron buena suerte, levanten la mano. ¿Okay? Hay algunos que están pensando. Luego de muchos años de hacer este experimento, estos fueron los resultados. 70% de la gente se dijo mala suerte. Y 30% dijo buena suerte. Los que se creían con mala suerte decían, habían otras 49 personas y justo a mí tenía que haber algunos más malos que yo. Los que creían tener buena suerte dijeron, menos mal que me pegó en el brazo, me podía haber pegado en la cabeza. Y había niños en el banco, mejor yo que ellos. Pero lo que sorprendió a los psicólogos es que no había discrepancia sobre lo que había sucedido. Generalmente nos peleamos teniendo diferentes versiones de los eventos. Uno dice fue de esta manera y el otro no, fue así. Pero en este caso todos estaban de acuerdo con los eventos, que estaban en el banco, que entró un ladrón, que disparó. Y la pregunta que se hicieron los psicólogos es, si todos están de acuerdo con los eventos, ¿qué distinguía entonces a los pesimistas de los optimistas? Llegaron a la conclusión que la distinción no estaba en lo que sucedió, pero en su interpretación de lo que sucedió. Lo que distinguía a ellos, los pesimistas de los optimistas, es la historia que cada uno se contaba de los eventos. La discrepancia no era externa, la discrepancia era interna. Compartían la misma realidad, pero escribían en su mente, por un lado, una historia optimista y por el otro, una historia
pesimista. Este proceso se llama en psicología positiva el estilo explicativo. Cada persona, cada uno de ustedes, desde la infancia ha creado un estilo explicativo, un tipo de libreto interno por el cual ustedes explican los eventos. Entonces la pregunta sobre quién soy, esa pregunta que tanto nos hacemos, ¿quién soy?, tiene una respuesta. Sos la interpretación que te haces de tu vida, la manera en que te explicas tu vida. Y lo que quiero hacer es que empieces a pensar, ¿cómo escribís tu vida? ¿Qué estilo explicativo tenés? Yo experimenté mi estilo explicativo en mayo pasado, cuando fui a visitar a mis padres al cementerio de La Tablada. Nos acercamos a las tumbas con mi hermano, lo miré a mi hermano y me asusté. La cara de mi hermano estaba totalmente verde. Parecía el increíble Hulk, o como se dice aquí, increíble Hulk. Toda la cara de verde. Me acerqué a él con curiosidad y ahí los vi. Su cara estaba cubierta de mosquitos. Lo miré a los ojos y vi su expresión de asombro y me di cuenta que mi cara también estaba verde. Solo una palabra en ese momento explotó en mi mente. Dengue. Viviendo en Nueva York, no sabía nada del dengue y me obsesioné. Tenía que dar una conferencia importante en 2 días en Chile, la conferencia sudamericana del propósito. Me volví al hotel y me hice un Google de 2 horas sobre el mosquito dengue. Mosquitos con manchitas, mosquitos sin manchitas, mosquitos de ciudad, mosquitos de campo, mosquitos hembras, mosquitos machos, síntomas. Y no me podía dormir. Dengue, dengue, dengue. Pero no había nada que hacer. Los síntomas del dengue aparecen 48 horas más tarde. Abordé el avión a Chile luchando contra la obsesión del dengue. ¿Me viene o no me viene? Y sabe que hay 2 tipos de personas en los aviones. 2 tipos opuestos de personas. Están los que suben al avión y vos los ves, se agarran al asiento y por las 2-3 horas están así. ¿Okay? Y están los como yo que dicen, estoy en el avión, no me pueden llamar por teléfono, estoy solito acá, disfruto, me relajo, tranquilito, le doy todo el poder al piloto, que se encargue él y que me avisan cuando llegue. Entonces me relajé, no más dengue, 2 horas, ¿ok? No puedo hacer nada. Y para distraerme, decidí leer algo. Enciendo mi Kindle y comienzo a leer Passion Struck, Pasión Golpeada, sobre el mercadeo y la motivación por el autor John Miller. Y llego al capítulo 4 y el autor nos cuenta, mientras escuchaba la radio en mi viaje diario al trabajo, el presentador del programa de entrevistas planteó una pregunta a la audiencia. ¿Cuál es el animal más mortífero del planeta? Una serie de suposiciones bien fundadas pasaron por mi cabeza. La serpiente de cascabel, el gran tiburón blanco, tal vez el cocodrilo o el tigre. Resultó que ni siquiera estaba cerca de acertar.
Y el autor nos dice, estos depredadores ni siquiera hacen una mella en las cifras de muertes humanas acumuladas por el animal más mortífero del mundo, el mosquito. Yo diría que ese libro me picó. Y ustedes saben qué pasó. Esa noche, en el hotel, en Chile, garganta inflamada, salpullido las mejillas, frente caliente, tos, el dengue. Pero tenía que tomar una decisión. Dengue o oportunidad de dar un taller sobre psicología positiva en la Convención Latinoamericana sobre el Propósito. Me senté en la cama, me concentré y me visualicé dando la ponencia. ¿Y qué pasó? Los síntomas desaparecieron. ¿Qué hice? Controlé mi estilo explicativo. ¿Recuerdan lo del banco? ¿Cómo te contás la historia que te sucede? Crea tu realidad. La realidad no crea tu historia. En la voz del filósofo británico del siglo XVI, John Milton, en su libro El paraíso perdido, la mente es su propio lugar y por sí misma puede hacer del cielo el infierno y del infierno el cielo. Es por eso que cuando me preguntan ¿dónde comienza el camino de la felicidad?, contesto sin titubear. El camino de la felicidad comienza con las historias que escribimos en nuestras cabezas. Tu estilo explicativo va a determinar tu felicidad. La pregunta es entonces, ¿qué tipo de vida te escribís a ti mismo? El psicólogo que más profundamente estudió y analizó las historias que escribimos de nuestra vida se llama Dan McAdams. And McAdams nos dice que existen 4 tipos de escritores internos. Los que escriben comedias, romances, tragedias e ironías. Y aquí cuando te describo cada una de ellas tenés que empezar a pensar qué tipo de escritor sos de tu vida. Los que escriben comedias creen que al final, a pesar de las alegrías y desdichas en la vida, las cosas van a salir bien. La vida nos depara un final feliz. Esos son los comediantes. Los románticos ven la vida como una aventura. La vida es como un cuento medieval, con intrigas, amores, desdichas. Los que escriben tragedias interpretan los días de su vida como un acercamiento hacia el final. En el camino de la vida vemos el camino de la vida en declive. Todo se pierde para los trágicos. Terminamos solos y en desdicha. Y para los irónicos, todo es absurdo. La vida es un acertijo sin respuesta. No hay que tomarse las cosas en serio para el irónico, porque poco tiene sentido. Y la pregunta es, ¿qué tipo de escritor de tu vida eres tú? Tu narrativa de tu vida es una vasija. Y los eventos de tu vida son el agua. Los hechos que te suceden
se van a acomodar a tu interpretación. Tú eres el alfarero de tu vida. Y sí, la realidad duele. Pero ¿cómo es posible que dos personas tienen el mismo cáncer y una vive cada minuto como un regalo y la otra con pena y desesperación? ¿Cómo es posible? Tienen un diferente estilo explicativo. Escriben otro libro de su vida. Otro experimento. Este es del psicólogo Richard Wasserman. Richard Wasserman, de la Universidad de Stanford, quería determinar por qué algunas personas tienen suerte y otras personas no tienen suerte. Y si escuchan bien van a saber cómo es esto. Dividió a un grupo de personas entre los que se querían con suerte y los que se querían con mala suerte y les dio un periódico. Y les dijo, cuenten cuántas fotografías hay en el periódico. Los que se creían con suerte contaron las fotografías en un promedio de 2 segundos. Y los que se creían con mala suerte contaron las fotografías en un promedio de 3 minutos. ¿Cómo es posible? El mismo periódico, las mismas fotografías. Bueno, Wasserman había colocado dentro de la primera hoja del periódico un cartel así de grande que decía, deje de contar, hay 43 fotos. Los que se creían sin suerte, ¿qué pasó? No lo vieron. Las mismas posibilidades para los dos grupos, pero distintos resultados. Y Wasserman se quedó tan pasmado que repitió el experimento y en vez de poner un cartel con los números de fotografías, puso un cartel, si deja de contar se gana $250. Y pasó exactamente lo mismo. Los que se querían con suerte vieron el cartel y dejaron de contar y se fueron a comer. Y los que se querían con mala suerte, nuevamente no vieron el cartel de $250. Nuestro ojo interno determina lo que vemos. Los psicólogos llaman a esto codificación predictiva. Nuestras expectativas predisponen al cerebro a ver las oportunidades. Lo interno precede lo externo. Por eso el optimismo, que es una apertura a la realidad, una forma de ver. Por eso es tan importante cómo nos contamos nuestras historias. Me preguntan, rabino, ¿por qué me va mal? Porque no tenés los ojos abiertos a la vida. Cuanto más te crees que no ves, más la realidad se oculta. La psicóloga Ellen Langer hizo otro experimento de la psicología positiva. Fue a 7 hoteles, los dividió. En una cantidad de hoteles le dio al personal de limpieza una lista. Si pasás la aspiradora, 100 calorías. Si haces las camas, 50 calorías. Si limpiás el baño, 200 calorías. A un grupo le dio esta lista y al otro grupo no le dio la lista. Y volvió a los hoteles 6 meses después. ¿Qué pasó? Los que tenían la lista bajaron de peso y de colesterol. Los que no tenían la lista de las calorías, ¿qué pasó? Nada. Entonces, ¿qué distinguió a estos dos grupos a través de la psicología positiva? Que las expectativas crean la realidad. Las expectativas crean la realidad. Y si entras, como dijo el rabino en uno de los sermones, creo que ayer,
Si entras al año sin tener una visión o una expectativa del futuro mejor, más allá de lo que suceda, no va a haber resultados. O sea, la decisión más importante de este año es qué expectativas tengo, si no, los carteles con las oportunidades van a pasar desapercibidos. ¿Y dónde sucede esto? Como dice el psicólogo Ethan Kross en su libro, que es un bestseller internacional hoy, que se llama Chatter, un estudio sobre nuestros diálogos internos negativos. Él nos dice, vivimos la mayoría de nuestra vida, ¿dónde? En nuestra mente. Tu mente es tu residencia primaria. Allí vivís. Entonces, cuando me viene la gente día a día y me pregunta cómo me despierto mañana con este mundo, lo primero que le pregunto es ¿qué historia te contás? ¿Qué tipo de escritor de tu vida sos? La realidad es difícil de cambiar. Tenemos que luchar por ella. Pero el camino comienza con una decisión interna. Como dice la psicóloga María Sirois, la psicóloga que trabaja día a día con niños con cáncer terminal. Y miren lo que dice ella, que ve tanto sufrimiento. En términos de alegría, los obstáculos más grandes están dentro nuestro. Somos escritores de nuestra vida. Y así fue que un día, cuando tenía 13 años, 14 años, estaba con mi papá, bendita su memoria, en un hipermercado. No me acuerdo en esa época si era Jumbo, uno de esos. Y yo quería una bicicleta. Hablamos de clase media baja, ¿se acuerdan? En esa época, no es como hoy. La bicicleta era el juguete más importante de la infancia. Si te daban una bicicleta, tenías que esperar como 10 Hanukkahs. Y yo entré, le dije, papá, vámonos con una bici. Mi papá estaba ahí para comprar pan. No hay bici hoy, Alfredito. Y yo, papá, la bici. Y no sé cómo a mi papá se le ocurrió, porque él de psicología positiva no sabía nada. Y me dice, tengo una propuesta para vos. Andá alrededor del supermercado y contá cuántas mujeres embarazadas hay. Le dije, deal. Tenemos negocio acá. Me voy a contar a las mujeres embarazadas y me llevo la bicicleta. Pregunta, ¿cuántas mujeres embarazadas vi? Todas. Era la Convención Latinoamericana de Mujeres Embarazadas en el supermercado. Empecé a mirar y había mujeres embarazadas por todos lados. Y mi papá un genio, porque ¿qué pasó? Volví y me olvidé de la bicicleta. Me fui pensando en mujeres embarazadas, ¿cómo puede ser? ¿Qué le pasó? Hoy sabemos que esto es un fenómeno en el cerebro, ¿okay? Se llama reductivo, un fenómeno reductivo, en el cual, cuando nosotros tenemos una idea, el cerebro se focaliza en eso que estamos buscando y lo ve como específico más allá de otras cosas. Hay un juego en Estados Unidos con los chicos, cuando vas en la carretera, que buscan las licencias de los diferentes estados de Estados Unidos. Nebraska, San Francisco, New York, y los chicos encuentran todos los estados.
Si no los estás buscando, no los ves. ¿Se acuerdan lo del diario, del periódico de la gente optimista y la gente pesimista? Vi las mujeres embarazadas porque me propuse verlas y las busqué. Si no hubieran estado desapercibidas. Y ese es el secreto de tener un año bueno. ¿Qué buscas? Tenés que predeterminar lo que buscas para encontrarlo y no que lo que va a pasar te encuentre a ti. Esa es la decisión. Nos prometemos tantas cosas al comenzar un año nuevo, pero quizás la promesa más importante que tenés que hacer a ti mismo es cómo vas a visualizar el año que viene. Porque esa visión interna va a crear tu vida. No importa dónde estés en el camino de tu vida, siempre tenés al menos el control de imaginar. Y de esa imaginación surgirá tu realidad. Y es verdad, vislumbramos tiempos difíciles, pueden venir. Si es así, yo nunca me detengo en lo que no puedo cambiar. Nunca me detengo en lo que no puedo cambiar. No dejo que Facebook, Instagram o las opiniones de los que se ganan la vida influyendo escriban mi historia. Mi historia la escribo yo. Te sugiero lo mismo. No sé tu nombre, no sé dónde vivís, no conozco tu familia, no sé a qué te dedicas, solo sé una cosa de ti. Tú eres un escritor, uno de los mejores. El escritor de tu propia vida. ¡Qué maravilla! Sartre dijo, para una persona triste, siempre llueve. Hagamos el sol. Shana Tova.